Shalom, muy bendecido día para todos mis hermanos y hermanas que hoy sintonizan su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y bueno, bienvenidos a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México, en lo que es Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Justicia. De ahí al sur de Los Ángeles, California, a cabina central y de ahí a todo el mundo. Aleluya. Bien, mis amados, pues bienvenidos. Continuamos aquí en lo que es la jornada o la estación Tahat, aquí en el Bamidbar, aquí en el desierto, viviendo las experiencias junto con el pueblo de Israel y también aprendiendo, porque es de mucho aprendizaje ir cada jornada viviendo y estacionándonos un tiempo junto con ellos. Y bueno, continuamos aquí en Tahat. Amén. Bendito sea el Eterno. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿qué les parece si hacemos tefilá? Vamos a hacer oración. Oremos, amados Sahim Behayot, y decimos: Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu het torato. Baruch atah Jehová noten hatorah. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste de entre los pueblos al entregarnos tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, que nos revelaste tu Torah. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén de amén. Aleluya. Gloria sea al Eterno. Bendito sea nuestra abacados. Y bueno, mis amados, quiero invitarles que vayamos ahí al libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 33, verso 26. Mientras usted va a buscar esa porción, aleluya, quiero aprovechar el tiempo en las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados Morim Berroín, pastores y maestros, a Aarón Morales y Araceli de Morales. Ellos son los fundadores y presidentes en asambleas Alfa y Omega Incorporado allá en el sur de Los Ángeles, California, que nos da la cobertura legal, espiritual y moralmente hablando a lo que es Congregación El Yo Soy, a la Keilah de Yehoshua, Ministerio en Línea, a Radio Shalom, al Instituto de las Raíces Hebreas y a diferentes ministerios en todo este mundo, incluido Congregación Bethesda. Amén. Casa de Misericordia, Casa de Justicia. Y también a todo el cuerpo de maestros del Instituto de las Raíces Hebreas, así como a cada congregante y a cada integrante de esta hermosa Keilah. Aleluya. Que el Eterno le siga bendiciendo conforme a Él sabe hacerlo, conforme a sus riquezas, con poder en gloria. Amén. Aleluya. Bien, amados Ahim Behayot, vamos ahí. Libro de Números, capítulo 33, verso 26, que leemos este verso en el nombre del Mesías, Yehoshua. Y nos dice de esta manera: salieron de Maquelot, recuerda, Maquelot, una asamblea en norma, bien organizada, y acamparon en Tahat, en lugar de, en vez de, en representación de. Aleluya. Pero quiero invitarle ahí al Brit Hadashah a un último pasaje que vamos a ver conforme a Tahat, que está en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, lo que es la carta a los Hebreos. Vamos a ver una porción que nos faltó. La semana pasada nos faltó un poquito. Por ahí se nos cortó el audio y vamos a recuperar esos textos. Amén. Bendito sea el Eterno. Ya está en la carta a los Hebreos, porque aquí en lo que es el Brit Hadashah, Pacto Renovado, carta a los Hebreos, lo que es en el capítulo 5, ahí nos habla del sacerdocio actual, en el cual estamos usted y yo, que es el sacerdocio bajo cuya vigencia usted y yo nos encontramos. Ahí en el capítulo 5 de lo que es la carta a los Hebreos, encontramos que nos dice así, que tampoco el Mashiach se autoproclamó a sí mismo como Cohen Hagadol, no levítico, sino quien lo invistió con este oficio le dijo:
tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Verso 6. También en otro lugar dijo, tú eres Cohen, no levítico, eternamente de la misma clase de Melquisedec. ¿Qué le está diciendo? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No del orden arónico, sino del orden de Melquisedec. Así que este ya es un pasaje mesiánico que nos habla del Mashiach. ¿Recuerda usted que estuvimos estudiando en el Tanaj lo que es el profeta Malaquías? Ahí en el capítulo 3 nos habla de lo que estamos viendo, el Tanaj. Obviamente nos habla, pero previendo el Brit Hadashah, previendo el pacto renovado, previendo la venida del Mashiach y lo que el Mashiach instruiría. Amén. Ahora, aquí en el Brit Hadashah, en la carta a los Hebreos, nos habla de lo que está instituido en el Brit Hadashah, en el Mashiach, según el orden de Melquisedec. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, brinquémonos al capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Amén. Vamos a ver el versículo 1. Vamos a ver cómo dice. Leemos en el nombre del Mesías, Yehoshua. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Seguimos viendo este tema de los diezmos porque esta estación así lo requiere y la que continúa también. Así que tengas en cuenta, amado Sahim Behayot, que el diezmo de Abraham no es un diezmo iniciado en la bendita Torá, sino que es antes de la bendita Torá dada en el monte Sinai. Lo que en las religiones en el mundo se le conoce como ley o ley de Moisés. Es la Torá de Jehová. Entonces, mis amados hermanos, iniciado por Abraham ante el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Continuamos leyendo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre Melquisedec, y significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de Shalom, de paz. Y Melquisedec es una figura de Mashiach, como bien lo hemos estado entendiendo. Vamos al verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos de el botín. ¿Está usted viendo? De tal manera se sintió impresionado Abraham por Melquisedec, que fue movido dentro de su corazón, en su voluntad, a darle los diezmos a este rey de justicia, a este rey de Shalom, a Melquisedec. Así que esa fue una de las obras de Abraham, una obra de emuná, de fe viva. Amén. Así que si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Vamos al verso 5. Ciertamente los que de entre de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según las leyes de la bendita Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En otras palabras, de todo lo que hemos visto. Continuamos leyendo. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, estamos hablando de Melquisedec,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y aquí estamos hablando en el mundo, en la tierra. Aquí en lo que estamos leyendo la bendita Torah. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Bendito el Eterno. ¿Por qué? Por cuanto el Eterno dijo, eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No está usando la palabra Melquisedec como algo pequeño, sino como algo grande y verdaderamente importante. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice el verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que es el que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, Leví, y ahí está incluido a Aarón, estaban en los lomos de Abraham. Esto quiere decir que hasta a Aarón, Leví y los levitas le dieron los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque estaban en los lomos de nuestro padre Abraham. Y mire lo que dice aquí el verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de Israel la Torá, la ley. Entonces, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, y según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mire lo que dice el verso 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Pero recuerde, esto solamente con respecto al mandamiento del sacerdocio. No estamos hablando de la bendita Torá, solamente a la ley sacerdotal levítica. ¿Estamos de acuerdo? Diga usted amén. Ahora quiero invitarle al Brit Hadashah, a lo que es la carta a los romanos que Sheliach Shaul, apóstol Pablo, escribió en el capítulo 10, verso 5. Mire lo que dice ahí. Pues Moshe escribe acerca de la justicia basada en la bendita Torah, que el que haga estas cosas, mire, vivirá por ellas. Moshe escribió acerca de la justicia basada en la bendita Torah. Aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. Estamos hablando de los mandamientos del Eterno. Y dentro de esos mandamientos está instituido los diezmos. Amén. Ahora quiero invitarte igualmente ahí en el Brit Hadashah, pero a la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8 al verso 10. Como dice ahí, leemos en el nombre del Mesías Yehoshua. Mire nada más. Pues hemos sido salvos por misericordia, por medio del creer. De modo que esto no depende de nosotros, pues es un don de Jehová. Salvos, no por nuestras propias obras. Por tanto, nadie debe de jactarse. Porque somos hechura de Jehová, creados en unión con el Mashiach Yehoshua, para una vida de buenas obras, preparada por Jehová de antemano, para que anduviésemos en ellas, para que las realizáramos. Amén. Entonces, nos salvamos porque el Mashiach Yehoshua murió por nosotros en lugar nuestro e intercede por nosotros y nos da su Ruach Kodesh para ayudarnos a agradarle. Y le agradamos por su gracia y su socorro. Y lo que hacemos, lo hacemos en él. Y lo hacemos en el plano del Brit Hadashah.
en el plano del Ruach, en el plano de la voluntariedad, haciendo lo que a Jehová Sebaot le agrada. Pero esto no lo hacemos por obligación. Ciertamente es un deber para nosotros. No lo hacemos porque sea una extorsión, sino porque nace de nuestro corazón, del centro de nuestra voluntad. Bendito el Eterno. Ese es el verdadero diezmo según el orden de Melquisedec. Algo como lo hizo Abraham, algo espontáneo que nace del corazón. De manera pues que Jehová nos ayude y podamos entender lo que quiere decir Tahat. Los levitas, por su parte, representando el ministerio del cuerpo y recibiendo los diezmos en Tahat, en representación de Jehová. Aleluya. Bueno, se le dan al Eterno, pero el Eterno quiere que sean sus sacerdotes los que lo usen y que se use también estos recursos para las santas convocaciones, los Moadim, los tiempos señalados, las fiestas solemnes como usted las conoce, y también que se utilice en las necesidades, valga la redundancia, de los necesitados, hablando del menesteroso, del huérfano, de la viuda. Entonces los diezmos tienen que ser ocupados para ayudar al huérfano, a la viuda, al menesteroso, para lo que son los Moadim, las fiestas, así como el diezmo para el sacerdote. Amén. Y ayudar también a aquel que estudia Torah. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Que podamos entenderlo y podamos practicarlo. Amén. Bendito sea nuestra abacados. Pues bueno, esta es la parte que nos faltó la semana pasada con respecto a esta estación, a esta jornada, a la jornada de Tahat. Ahora, quiero invitarte a que recojas tus cosas, que te grabes bien lo que aprendiste en Tahat, en lugar de, en representación de el Eterno. Y vámonos con ese pensamiento en el corazón. Vamos a levantar nuestro campamento y vamos a continuar a la siguiente estación. Vamos caminando juntos, porque es necesario llegar juntos y llegar a tiempo para continuar estudiando y continuar aprendiendo. Amén. Así que mientras vamos en camino, ¿qué le parece si saca su bendito Sefer Torah y vamos al libro de Bamidbar Números, capítulo 33, pero ahora al verso 27? Cuando lo tenga usted dice, amén. Gloria al Eterno. Bamidbar Números, capítulo 33, verso 27. ¿Cómo nos dice ahí? Leemos en el nombre del Mesías Yehoshua. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Aleluya. Póngase cómodo y vamos a continuar. Porque en esta serie de jornadas, de estaciones, de viajes que estuvieron rondando el pueblo de Israel alrededor del monte Seir, Tara fue una de ellas. Podemos encontrar en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 2, verso 1, porque es ahí donde nos dice que hubo una larga serie de jornadas alrededor de este monte, del monte Seir. Mire cómo dice ahí en el segundo versículo. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Así que entre las jornadas que se dieron alrededor del monte Seir está esta jornada a la que estamos llegando ahora para continuar aprendiendo, y vamos a seguir aprendiendo con respecto a los diezmos. Llegamos a Tara. Bendito el Eterno. Según
Santo es el Eterno. Vamos a continuar, perdón. Perdón por la interrupción, pero continuemos. Según la secuencia en la que estamos y esta que venimos trayendo, Tara corresponde al libro de Números, capítulo 18, verso del 25 al 32. Todavía estamos alrededor del monte Seir. Todavía estamos alrededor de algunos asuntos relativos a lo que es el liderazgo. ¿Recuerda? Estamos viendo puntos sobre el liderazgo. Y el eterno Jehová Sebaot aún no ha terminado de hablar. No ha terminado de tratar cosas y asuntos de liderazgo. Cada vez añade algo nuevo, algo complementario a los asuntos de liderazgo. Todas las lecciones de estas jornadas son de tipo, ¿cómo podremos decirlo? Acumulativo, porque le añade o expande lo que es el mandamiento, lo que es su mitzvah, lo que es su Torah, su instrucción con respecto a lo que estamos viendo de mandamientos. Y podemos ver que sobre la base de una se aprende otra. Algunas cosas las aprendemos primero y otras las aprendemos después. Pero hoy la jornada tiene este nombre, el nombre de Tara. Tara proviene tiene como raíz varias palabras en lo que es el Lashon Kadosh. Por ejemplo, teruma, terumá, termiá, pero es un diminutivo de terumá. Entonces, esta estación, Tara, es como decir la raíz de esa palabra. Y esa palabra tiene una connotación. Por ejemplo, significa porción, significa tributo, puede significar cosa dedicada a Dios. Incluso en otras ocasiones puede significar impuesto, ofrenda. Pero vamos a ver esta estación, Tara, en el término de cosa dedicada a Elohim, cosa dedicada a Dios. Vamos a verlo en ese perfil. Esta porción en la bendita Torah, en el libro de Números 18, 25 al 32, es muy significativa porque precisamente habla de la porción o consagración. Pero ahora lo hacen los Levim. Amén. Porque recuerde, hasta aquí hemos visto ciertos temas. Uno, hemos visto lo relativo al origen del sacerdocio. Dos, hemos visto lo relativo a la responsabilidad del sacerdocio. Tres, hemos visto lo relativo al derecho del sacerdocio. Pero el eterno Jehová Sebaot tiene algo más que enseñarnos en esta estación. Porque la instrucción no termina con el derecho del sacerdocio. Es muy interesante saber que el eterno Jehová Sebaot no quiera que las cosas terminen solamente aquí o hasta aquí, sino que continuamos adelante. Porque es que el sacerdocio no es donde debe terminar las cosas. Entonces, Jehová habla, añade algunas cosas más. Y notemos aquí, mis amados hermanos, que los versos anteriores del capítulo 18, cuando se dio lo relativo a Haradá, dice el capítulo 18, verso 1, Jehová dijo a Aarón, en otras palabras, Jehová le reveló a Aarón la responsabilidad del sacerdocio. Del verso 8 en adelante, cuando vimos lo relativo a Makelot,
dice, dijo más Jehová a Aarón. Se trata de una revelación posterior adicional. Luego dice en el versículo 20, relativo a Tahat, que fue lo que vimos en la estación pasada. ¿Qué dice ahí? Y Jehová dijo a Aarón. Pero ahora les llamo la atención en este sentido, de que el Eterno, Jehová Sebaot, vuelve y habla ahora a Moshe. Porque va a hablar algo que los Levim, los levitas, deben darle a Aarón. Y no estaría bien o no sería correcto que fuese Aarón quien lo pidiera para sí mismo de manera directa. Entonces, Jehová el Eterno no se lo dijo a Aarón. No le dijo a Aarón, ahora tú vas a pedir esto para ti. Aarón podía pedir para los Levim, pero el Eterno, antes de decirle a Aarón que pidiera para los Levim el diezmo, le dijo, pero tú, Aarón, no tendrás parte. Primero le dijo, tú no tendrás parte. Y luego pidió para los Levim, para los levitas. ¿Qué le dijo el Eterno? Yo soy tu parte, Aarón. Como quien dice, Aarón, tú preocúpate por el servicio de los otros, que la parte tuya, le está diciendo el Eterno, yo soy. Entonces, Aarón no tenía que preocuparse para sí mismo, de nada, porque el Eterno es quien le iba a proveer. Eso de estar pidiendo para sí mismo no es una cosa kadosh, ni noble delante de la presencia del Eterno. Y eso es muy importante aprenderlo. Y lo vamos a aprender aquí. Porque aquí ahora el Eterno le habla es a Moshe. Ahora el Eterno va a cumplir con Aarón, pero va a cumplir a través de otro. Va a cumplir a través del mismo Moshe. El Eterno sabe por medio de quién hablar las cosas. Sabe cómo hacer las cosas. Cuando el Eterno iba a hablar, por ejemplo, hablando del libro de Mishle, de Proverbios, en el capítulo 31, como hablando de aquel pasaje de la mujer virtuosa, no lo hizo por medio de Shlomo, no lo hizo por medio de Salomón. Sí, Shlomo Salomón tenía experiencia, tenía sabiduría, conocía misterios y claro, podría hablar con respecto a las mujeres. Claro que sí. Cualquiera diría que Salomón tendría mucha experiencia con respecto a las mujeres y tendría mucho que escribir respecto de ellas. Mas, sin embargo, el Eterno no quiso que fuese Salomón el que escribiera esa parte de la mujer virtuosa en los proverbios. La mujer podía sentirse mal si fuera un hombre el que dice cómo debe de ser una mujer virtuosa. Así que no conviene que sea el hombre el que le exija a la mujer cómo ser y cómo ser una mujer virtuosa. Entonces, el eterno Jehová Sebaot escogió que la madre de un rey, o sea, una mujer, fuera la que le hablara a las mujeres. Una mujer podía decir esa palabra con más autoridad que un hombre. A veces la verdad, aunque lastima o duela, es necesaria. Pero depende de qué boca venga. Por eso encontramos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 27, verso 2,
que nos dice de esta manera y leemos en el nombre del Mesías Yehoshua. Yo se los leo. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué aprendemos aquí? Que no está bien que tú te alabes a ti mismo o a ti misma. Si otro te alaba, bueno, es cosa del otro, de tu prójimo. Pero si tú mismo te alabas, no es correcto. Puede ser que haya vanidad, vanagloria. Lo mismo sucede aquí en lo que estamos estudiando ahora. ¿Vas a aconsejar a las mujeres? No está bien que sea un hombre quien las aconseje. Tiene que hacerlo una mujer, y no una mujer joven, sino una anciana en la emuná, en la fe, madre de un rey. Ella sí tiene autoridad para ser imitada. Pero, ¿qué va a imitar una mujer? Digamos los consejos de un hombre. No. Mas cuando una mujer ve a otra mujer que aprendió a ser una mujer virtuosa y que da testimonio de que es una mujer virtuosa y que como mujer anciana enseña a las más jóvenes a ser virtuosas, entonces ese consejo sí está bien en la boca de una mujer. Como dice Tito, que las ancianas sean unas maestras del bien, mujeres sabias, sanas en el amor, sanas en la fe, sanas en la paciencia, que enseñen a las más jóvenes a amar al Eterno, a amar a su esposo, a amar a sus hijos, conforme lo dice la bendita Torah. Amén. Si está de acuerdo, diga amén, bendito sea el Eterno. Y bueno, le voy a motivar a que vaya por una tacita de café, un tecito, un vaso de agua. Vamos a un corte musical y regresamos en un rato más. Amén. En unos minutos más estamos de regreso. Nos quedamos con este pensamiento y continuamos en unos minutos más. Amén. Todo en el nombre del Mesías Yehoshua. Amén.